Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Eduardo Rubió, el jesuita Guillermo Ortiz, Raúl Cabrera y los demás miembros de la redacción. Estos son los titulares de hoy martes 13 de agosto, día en el que recordamos, entre otros, a los santos Hipólito y Ponciano. Al recibir a los equipos nacionales de fútbol de Italia y Argentina, el Papa Francisco les pide que recen por él, para que también en el campo en que Dios lo ha puesto, pueda jugar un partido honrado y valeroso por el bien de todos. El Papa recuerda a los jugadores su responsabilidad social en cuanto son hombres portadores de humanidad, y a los dirigentes pide que, aunque el fútbol se ha convertido en un gran negocio, hagan lo posible para que no pierda su carácter deportivo, para eliminar todo riesgo de discriminación. Francisco une el fútbol a la escuela. El comentario del jesuita Guillermo Ortiz. Son ya 5 meses de la elección del Papa Francisco. Los peregrinos que pasan por la Plaza de San Pedro nos dan sus impresiones sobre el nuevo obispo de Roma. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Este mediodía el Papa Francisco recibió en audiencia en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano a los futbolistas de los equipos nacionales de Italia y de Argentina, en total unas 200 personas, en la víspera del partido amistoso que se disputarán mañana a las 20:45 en el Estadio Olímpico de Roma en homenaje al Santo Padre. En sus palabras, el obispo de Roma, al agradecer a estos queridos amigos su visita, destacó la dificultad que sentirá para aficionarse a uno u otro equipo, recordando que por suerte se trata de un partido amistoso. Cari amici, queridos amigos, facciamo metà in italiano, metà in spagnolo. Va bene? Vi ringrazio di questa visita in occasione della partita amichevole tra le squadre nazionali di calcio d'Italia e Argentina. Veramente sarà un po' difficile per me fare il tifo. Queridos amigos, les agradezco esta visita, con ocasión del partido amistoso entre los equipos nacionales de fútbol de Italia y de Argentina. Será un poco difícil para mí ser hincha, aficionarme a uno o a otro, pero por suerte se trata de un amistoso. Y espero que verdaderamente así sea. Agradezco a los dirigentes de la Federación Italiana de Fútbol y a los de la Federación Argentina. Saludo a los atletas de ambos equipos nacionales. Voi, cari giocatori, siete molto popolari. La gente vi segue molto, non solo quando siete in campo, ma anche fuori. Ustedes, queridos jugadores, son muy populares. La gente los sigue mucho, no solo cuando están en el campo, sino también fuera. Esta es una responsabilidad social. Me explico. En el juego, cuando están en la cancha, se encuentran la belleza, la gratuidad y la camaradería. Si a un partido le falta esto, pierde fuerza, incluso si el equipo gana. Non c'è posto per l'individualismo, ma tutto è coordinazione per la squadra. No hay lugar para el individualismo, sino que todo es coordinación para el equipo. Quizá estas tres cosas, belleza, gratuidad y camaradería, se encuentran resumidas en un término deportivo que jamás se debe abandonar: aficionado, amateur. Es verdad que la organización nacional e internacional profesionaliza el deporte, y debe ser así. Pero esta dimensión profesional jamás debe dejar de lado la vocación inicial de un deportista o de un equipo: ser amateur, aficionado. Uno sportivo, pur essendo professionalista, quando coltiva questa dimensione di dilettante, fa bene alla società. Uno deportivo, aún siendo profesional, cuando cultiva esta dimensión de aficionado, hace bien a la sociedad, construye el bien común
a partir de los valores, de la gratuidad, de la camaradería y de la belleza. Y esto los lleva a pensar que antes de ser campeones son hombres, personas humanas, con sus cualidades y con sus defectos, con su corazón y con sus ideas, sus aspiraciones y sus problemas. Y entonces, incluso si son personajes, permanecen siempre hombres en el deporte y en la vida. Hombres portadores de humanidad. A ustedes los dirigentes quisiera darles un aliciente para su trabajo. El deporte es importante, pero debe ser verdadero deporte. El fútbol, como algunas otras disciplinas, se ha convertido en un gran negocio. Trabajen para que no pierda su carácter deportivo. También ustedes promuevan esta actitud de aficionados, que por otra parte elimina definitivamente el peligro de la discriminación. Quando le squadre vanno per questa strada, lo stadio si arricchisce umanamente, sparisce la violenza, quel problema che tutti noi abbiamo, sparisce la violenza e tornano a vedersi le famiglie sui spalti. Cuando los equipos van por este camino, el estadio se enriquece humanamente, desaparece la violencia y vuelven a verse familias en las gradas. Yo recuerdo que de chicos íbamos en familia al gasómetro, íbamos en familia, papá, mamá y los chicos. Volvíamos felices a casa, por supuesto, sobre todo durante la campaña del 46. A ver si alguno de ustedes se anima a hacer un gol como el de Pontoni allí, ¿no? Saludo de modo especial a los directivos y deportistas argentinos. Gracias por esta visita tan agradable para mí. Les pido que vivan el deporte como don de Dios, una oportunidad para hacer fructificar sus talentos, pero también una responsabilidad. Queridos jugadores, quisiera recordarles especialmente que con su modo de comportarse, tanto en el campo como fuera de él, en la vida, son un referente. El domingo pasado hablaba por teléfono con unos muchachos de un grupo, querían saludarme, echarme como una media hora con ellos. Y, por supuesto, el gran tema de esos muchachos era el partido de mañana. Iban enumerando a varios de ustedes y decían, no, este me gusta por esto, este por esto, este por esto. O sea, ustedes son ejemplos, son referentes. Y el bien que ustedes hacen es impresionante. Con su conducta, con su juego, con sus valores, hacen bien, la gente los mira, aprovechen para sembrar el bien. Aunque no se den cuenta, para tantas personas que los miran con admiración, son un modelo, para bien o para mal. Sean conscientes de eso y den ejemplo de lealtad, respeto y altruismo. Ustedes también son artífices del entendimiento y de la paz social. Artífices del entendimiento y de la paz social que necesitamos tanto. Ustedes son referencia para tantos jóvenes y modelo de valores encarnados en la vida. Yo tengo confianza en todo il bien che podranno hacer entre la muchachada. Cari amici, prego per voi che possiate portare avanti questa vocazione così nobile dello sport. Queridos amigos, rezo por ustedes para que puedan llevar adelante esta vocación tan noble del deporte. Pido al Señor que los bendiga y a la Virgen Madre que los custodie. Y por favor, les pido que recen por mí para que también yo, en el campo en que Dios me ha puesto, pueda jugar un partido honrado y valeroso por el bien de todos nosotros. Gracias. Francisco une el fútbol con la escuela. El Papa continúa pagando la cuota como socio número 88.235 del Club de San Lorenzo de Almagro en Argentina. Desde chico iba con su familia al estadio a ver los partidos. Dice que volvían felices a su casa y tiene un especial recuerdo del campeonato del 46, cuando él tenía solo 10 años.
Las primeras catequesis como obispo de Roma las daba solamente en italiano, hasta que vino gente del Club San Lorenzo. Desde ese día hace también él la síntesis de la catequesis en español. Antes del partido amistoso en homenaje a él, Francisco recibió a los jugadores de Italia y Argentina y les dijo que la gente los mira, aprovechen para sembrar el bien. Aunque no se den cuenta, dijo, para tantas personas son un modelo para bien o para mal. Sean conscientes de eso y den ejemplo de lealtad, respeto, altruismo. Sean artífices del entendimiento y de la paz social que necesitamos tanto. Pero esto no queda en el encuentro y bendición antes del partido amistoso, porque el mismo día y con los mismos protagonistas, en la sede de la Academia Pontificia de las Ciencias, dio inicio una nueva red educativa global en favor de una sociedad inclusiva que asegure lo necesario a cada uno para desarrollar el propio proyecto de vida, de acuerdo a la propia cultura, las propias convicciones, los valores universales transculturales y el respeto del ambiente. Así, Papa Francisco, aprovechando la ocasión del partido, abre a los jugadores la posibilidad de enrolarse también en esta iniciativa gratuita de solidaridad intergeneracional a favor de una nueva fraternidad escolástica. La red educativa global se inspira en los resultados alcanzados por la Escuela de Vecinos y por las Escuelas Hermanas, promovidas por Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. Para Tu Radio, Reflexiones en Frontera Jesuita Guillermo Ortiz. Con ocasión del partido amistoso de fútbol que se celebra el miércoles en Roma entre Italia y Argentina, se presentó en el Vaticano la Red Educativa Global, un proyecto en el que ya trabajó el Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires. Radio Vaticano entrevista a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, director de la Cancillería de la Pontificia Academia de las Ciencias, y también argentino, quien explica en qué consiste este proyecto internacional. Es aprovechar la ocasión del amistoso entre Italia y la Argentina, que tiene, entre otros, capitanes muy famosos y otros jugadores importantes, para lanzar a nivel internacional y global un proyecto que ya realizaba el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, cuando estaba allí. Es decir, juntar fraternamente y gratuitamente escuelas en una red internacional informática que tengan un ideario común. Un ideario que se basa fundamentalmente en la idea que se respeta la multiculturalidad, las propias convicciones, pero al mismo tiempo se pide una transculturalidad en los valores universales y naturalmente se respeta al otro como uno mismo y se respeta al ambiente y el desarrollo sostenible y se busca los valores de la justicia, de la verdad y el bien común. Naturalmente para formar a los jóvenes a interesarse en el civismo y en la participación a la política como bien común y con los valores éticos. Todo inicia con un homenaje que se le quiere hacer al Papa Francisco por parte de los dos países, de la nacional de los dos países, es decir, la italiana y la argentina. Los amigos del Papa Francisco, que son al mismo tiempo los jugadores, pero también los que han trabajado con él en el campo de la educación, han querido aprovechar este homenaje y la importancia que él tiene desde el punto de vista, digamos así, de medios, porque naturalmente se mete acá en juego todos los capitanes de estas escuadras que son muy famosos desde el punto de vista popular. Aprovechar esto para darle un sentido de solidaridad intergeneracional y ocuparse de las escuelas. Esta es la relación, aprovechar la importancia, digamos, de medios que tiene el partido para que no se quede en un homenaje, sino que al mismo tiempo eso se concrete en una acción generosa en favor de la educación. Hay un ideario de 5 puntos. El primero es construir a través de la educación una sociedad inclusiva, en la que todos dispongan de lo necesario para desarrollar su proyecto vital, acorde con su cultura, sus convicciones, los valores universales transculturales y el respeto al ambiente. El segundo es desarrollar una actitud abierta al encuentro con el otro, como con uno mismo, de manera que el mundo, sin disipar la riqueza de la diversidad, esté cada vez mejor integrado. El tercero es concebir la educación como camino para que cada persona desarrolle sus capacidades del mejor modo para el bien de la comunidad y la propia felicidad. El cuarto, promover la colaboración de los alumnos en los asuntos relacionados con la conciencia cívica y con la política. El quinto,
valorar la cooperación y la solidaridad por encima de todas formas de egoísmo competitivo. El sexto, aplicar las ciencias y las tecnologías en beneficio de la enseñanza y el aprendizaje. Como usted sabe, la ciencia y la tecnología ha avanzado casi radicalmente en el conocimiento del cerebro humano, en el conocimiento de las edades del cerebro, por ejemplo, y en otras técnicas de Internet. Y todo eso que es verdadero y válido se tiene que usar al servicio del aprendizaje y de la enseñanza, cosa que muchas veces está un poco desarrollado. Finalmente, promover la conciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la justicia y la paz. Radio Vaticana, la radio del Papa. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Buonasera. Han pasado 5 meses desde que el Papa Francisco fuera nombrado Papa. 5 meses de ilusión, esperanza y alegría. Escuchamos a fieles en Roma que nos hablan sobre el Santo Padre y su pontificado. Le diría que su simplicidad es fascinante. Yo sé que él va a convertir muchos fieles. Joana de Brasil. Gracias porque me vuelve a resignificar lo que dijo Jesús. No tiene sentido amar al que uno ama, sino amar al que no lo ama. Y uno que a veces dice, bueno, pero eso es posible. Y yo siento que me lo volvió a decir él, que me lo diga el Papa, porque dio un mensaje tan profundo y tan sencillo a la vez, pero tan difícil de hacer. Analía, Argentina, Buenos Aires. Le diría que estoy bastante contenta de que haya salido y que espero que todo vaya bien y que contribuya a la paz mundial y a enviar mensajes positivos a la gente, porque en estos momentos de crisis, sobre todo en España, hacen bastante falta. Me llamo Alma Fernández y vengo de Laredo, de Cantabria. Yo creo que lo felicitaríamos para ser el primer papa de habla española. Yo pienso que lo ha hecho muy bien y así poder llegar a todo el mundo. Chile, Bernardo Bancalari. Para Radio Vaticano, Mónica Cerita. Radio Vaticana es información y actualidad. Este 13 de agosto recordamos a los 51 claretianos que entre el 2 y el 18 de agosto de 1936 murieron fusilados cantando Viva Cristo Rey y encomendándose a la intercesión de María Virgen. Con nosotros, Padre José Félix Valderrábano, secretario general de la Congregación de los Misioneros Claretianos. Los mártires de Barbastro han sido siempre un estímulo y un modelo. Eran personas absolutamente normales, que tenían una vocación definida y unas ganas de hacer cosas. Eran jóvenes, tenían toda una vida por delante. Sabían perfectamente la situación en la que vivían, porque de hecho habían recibido noticias de la Revolución de Asturias del 34, sabían cómo estaban las cosas, la agresividad de una buena parte de la población y de los políticos en contra de la Iglesia, cosa que ellos tampoco entienden. La enseñanza de los mártires de Barbastro. Desde el punto de vista de la fe, lo importante es ser fiel a los valores, ser fieles a la vocación, ser fieles a la llamada de Dios, y Dios es el que organiza y lleva las cosas por donde quiere. Los claretianos es la congregación con mayor número de mártires durante la Guerra Civil Española, 279. Fui provincial de Aragón y a mí me tocó organizar la beatificación de los mártires, dar salida a la publicación fundamental que tenemos sobre estos mártires, que es un libro escrito por el padre Gabriel Campo, Esta es nuestra sangre, y organizar el museo, recogiendo y poniendo a la vista de todo el mundo los recuerdos, los testimonios que estos mártires nos han dejado. Patricia Jauregui Romero, Radio Vaticano. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Maestro y Guía Universal de Radio Vaticano. Padre Carlos María Gali
teólogo, conoce a Papa Francisco como Bergoglio, el cardenal Bergoglio, con los jóvenes en Buenos Aires, con la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué nos puede decir de Bergoglio y los jóvenes? ¿Qué tal, padre Guillermo? Sí, yo soy sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y he compartido casi 20 años junto a Monseñor Bergoglio, primero él como obispo auxiliar, luego como nuestro arzobispo. Y en su ministerio lo hemos visto permanentemente en contacto, acercándose, dialogando con los jóvenes. Cuando él se desempeñaba como pastor de esta arquidiócesis, uno veía que había 2 momentos en el año que él privilegiaba para el encuentro con los jóvenes. En la fiesta de Corpus Christi, del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, en Buenos Aires se organizó una peregrinación de jóvenes que salía de 4 santuarios en 4 puntos cardenales de la ciudad y que iba yendo hacia el centro de la ciudad, hacia un lugar muy conocido, la Plaza 11, y desde allí estas columnas marchaban hacia la catedral donde se encontrarían con el arzobispo, Monseñor Bergoglio, para compartir la procesión y la Eucaristía del día de Corpus. Ese era un día que él lo alegraba, ver la juventud de estos jóvenes en torno a Jesús en la Eucaristía. Y el otro lugar de encuentro que cada año tenía Monseñor Bergoglio con los jóvenes era la peregrinación juvenil a Luján. No sé si todos nuestros oyentes saben que en la Argentina, desde 1975, hay una peregrinación a pie al santuario mariano de la Virgen de Luján, que es la madre y patrona de los argentinos, la patrona nacional, que queda a unos 60 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, y desde el año 75, decenas y cientos de miles de jóvenes peregrinan cada primer domingo de octubre hacia Luján. Esa misa en Luján, ya con los jóvenes que han llegado en la madrugada del domingo, ellos caminan toda la noche del sábado hasta el domingo, la celebraba Monseñor Bergoglio, y ahí uno notaba su lenguaje directo, su capacidad de comunicación y su aliento a los jóvenes. Él repetía mucho una frase que ahora le hemos escuchado a Francisco como Papa y que la expreso así. Bergoglio le decía a los jóvenes, hoy el Papa Francisco le dice a los jóvenes, no pierdan la alegría de la juventud y no se dejen robar la esperanza. Sabemos que la juventud es un momento de la vida caracterizado por la fuerza, por el impulso, por el entusiasmo, por la alegría de vivir, a pesar de tantos nubarrones que pueden tener los jóvenes en sus familias o en la sociedad donde están, tantas carencias y tantas incertidumbres. La alegría de vivir marca la juventud y sobre todo la esperanza. Ya tenemos los grandes, nosotros los mayores, tenemos más pasado que futuro, hemos vivido más que lo que vamos a vivir. En cambio los jóvenes tienen más futuro que pasado, es decir, tienen más tiempo por delante para realizar su proyecto de vida que lo que han vivido hasta entonces. La esperanza caracteriza a la juventud como una etapa de la vida donde uno puede proyectar, prometer, esbozar, soñar un futuro mejor para sí y para los demás. El Concilio Vaticano II le decía a los jóvenes, construyan con esperanza un mundo mejor que el de sus mayores. Yo pienso que el Papa Francisco, ya antes como Bergoglio, cuando le decía a los jóvenes no se dejen robar la esperanza, les estaba diciendo que guarden aquello que tienen de más propio, que Dios pone en el corazón, que Dios les da para construir la vida y que no se dejen despojar de eso por aquellas personas que contagian desesperanza, mal humor, tristeza, angustia, la amargura de vivir. Por eso yo creo que en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco va a retomar esas expresiones que están en su corazón como pastor, ya como arzobispo de Buenos Aires, y creo que le va a decir a la juventud del mundo desde Brasil, queridos jóvenes, mantengan la alegría de la juventud y no se dejen robar la esperanza. Bet Midrash. Vengan y vean.
¿Sabían que la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México cumple 200 años? Lo veremos en nuestra clase de la instrucción Bet Midrash. Vengan y vean. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México cumple 200 años y para celebrar su bicentenario se han organizado diversas actividades que se iniciarán el próximo jueves 15 de agosto con una misa y la apertura de la Puerta Santa y concluirán el próximo 28 de noviembre. Por su parte, la Arquidiócesis de México informó que los fieles católicos que visiten la catedral hasta el 28 de noviembre de 2013 podrán obtener la indulgencia plenaria siguiendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y la oración por las intenciones del Papa. Entre los edificios emblemáticos de México se encuentra la Catedral Metropolitana, que en 2013 celebra 200 años de engalanar el centro histórico de la capital mexicana. Según cuenta el escritor Juan Miguel Zunzunegui, en 1524, durante la colonización, Hernán Cortés hizo poner la primera piedra de la catedral encima del templo de Quetzalcóatl en Tenochtitlán, como símbolo de que mi Dios derrota a tu Dios. La catedral católica está consagrada a la Asunción de la Virgen María. María Teresa Bermúdez, guía oficial de la catedral, nos cuenta que los casi 3 siglos que tardó la construcción convirtieron a la catedral en un ecléctico mosaico de estilos arquitectónicos que se pueden apreciar en las 5 naves y 16 capillas que la componen. Conozcamos un poco cómo serán las actividades de este periodo. El programa incluye, además de la apertura de la Puerta Santa, conciertos, coloquios, exposición fotográfica, obras de teatro y hasta una ruta ciclista. El arzobispo de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, elaboró una carta pastoral especial con motivo del bicentenario de la Iglesia Catedral, en la que se manifiesta que el patrimonio cultural de la Iglesia no es un tesoro que se colecciona, carente de identidad y cerrado en sí mismo, no es una acumulación frívola de ornamentación vanidosa, o peor aún, una manifestación de poder y gloria mundanos. Al contrario, es un patrimonio vivo de generaciones de creyentes. En la misiva, el cardenal comentó que la catedral es un orgullo no solo de la ciudad, sino del país, pues se ha convertido en un icono de identidad nacional enmarcada por la monumental Plaza de la Constitución y flanqueada por el Palacio Nacional. Es una de las iglesias más grandes y hermosas del mundo. Entre las distintas actividades programadas, la ruta ciclista Tolsá iniciará el 25 de agosto y todos los últimos domingos de mes, de agosto a noviembre, saldrá de la plaza Tolsá. El 8 de septiembre, después de la misa de mediodía, la organización Unión de Voluntades entregará la Cruz de las Reliquias, un crucifijo que contiene diversos objetos sacros, mientras que el jueves 12, en el Seminario Conciliar de México, se impartirá la conferencia La Catedral y la Formación Sacerdotal a las 18 horas. El martes 24 de septiembre se inaugurará una exposición fotográfica y documental de la Catedral de México, cuya entrada también es libre. En cuanto a las actividades escénicas, todos los miércoles de septiembre a noviembre habrá funciones de teatro, voces de catedral. Además, los lunes de octubre y noviembre se presentarán sin costo en la catedral un monólogo sobre la vida de Tolsá. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.